Nuestros jóvenes están aprendiendo a pensar y a actuar solamente como alemanes. Cuando a la edad de 10 años estos niños y niñas entran en nuestras organizaciones, pasan a través de la Jungvolk a la juventud hitleriana. Luego se unen al partido, al Frente Laboral, a las tropas de asalto o a las SS. Y si para entonces no se han vuelto nacionalsocialistas, cualquier remanente de conciencia de clases o arrogancia desaparecerá en 2 años de práctica con la Wehrmacht. No serán libres por el resto de sus vidas. Como usted lo ha ordenado, mi Führer, aquí está una joven generación. Una generación que no conoce castas ni clases. Los hombres de Hitler. Schirach. El corruptor de jóvenes. Unidad de los jóvenes de Hitler. Desde su niñez en adelante han aprendido a mantener el ritmo, a marchar al paso, a formar. Durante semanas estos jóvenes han estado marchando. Llegaron desde cada rincón del país. Se ven a sí mismos como portadores de esperanza, pero solo portan banderas. Se sienten llamados y siguen un llamado que los atrae con la perspectiva de un futuro. Su destino, la gran reunión del partido en Nuremberg, organizada para su Führer por el líder de la juventud. Los jóvenes juran lealtad a Hitler, porque el mismo Baldur von Schirach cree en él. Mi Führer, nuestra joven generación se moldea según usted. Representa usted la más grande abnegación en nuestro país. De modo que estos jóvenes quieren también ser abnegados. En el campamento había un nuevo eslogan cada día. Uno de los jóvenes lo recitaba. Todos provienen de Schirach. Veamos si los recuerdo. Los jóvenes del Jungvolk son fuertes, callados y leales. Los jóvenes del Jungvolk son camaradas. Los jóvenes del Jungvolk aspiran al honor. Lo creíamos maravilloso. Nuestra bandera ondea ante nosotros, dice la canción. En el futuro, marchamos lado a lado. Baldur von Schirach podía modelar a otras personas. Era un modelador que podía formar a los jóvenes bajo su mando como lo necesitara. Marchamos por Hitler a través de la oscuridad y desesperación, con la bandera de los jóvenes por la libertad y por el pan. Esta era la nueva política y Schirach quería imponerla. El Gleichschaltung, el desposeimiento del niño alemán, la destrucción de su individualidad. Era el programa de Schirach y él lo imponía. Una creencia nos une. Una lealtad nos ata. Un Führer ordena. De su muy amado Führer, él había recibido instrucciones en cuanto a la dirección en que debía encauzar a los jóvenes, y él se atenía estrictamente a ellas. A nuestros ojos, el joven alemán del futuro debe ser esbelto y delgado, rápido como un galgo, resistente como el cuero y duro como el acero. Baldur von Schirach no era así. Esas palabras no describen a Baldur von Schirach. No era la clase de hombre presentado como ejemplo, tipo militar robusto, bueno en el campo, agresivo.
Éramos más rudos. Schirach usaba muy bien las palabras, pero no era la clase de líder al que se seguiría en las buenas y en las malas, o con el que pudiera contarse para cualquier cosa, si puedo expresarlo así. Era un hombre que guardaba las distancias, que se paseaba por el campamento y se mantenía un poco aparte. Hombre culto y elocuente que citaba a Goethe y elevaba a Mein Kampf al nivel de la Biblia. Un esteta que amaba las musas y predicaba el ascetismo. Un tribuno del pueblo proveniente de un hogar aristocrático. Criado a la sombra de la Primera Guerra Mundial. Demasiado joven para luchar, sin embargo lo suficientemente mayor para quedar infectado por el vehemente espíritu de patriotismo. Toda su vida lamentó haber perdido la experiencia de la lucha en el frente de batalla. Nos sentimos aunados con los 2 millones de muertos de la Gran Guerra. Sabemos que lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando es, finalmente, nada más que el cumplimiento de su voluntad y de sus deseos. El fin de la guerra, época de cambios. La nueva república llevó el nombre de Weimar, la ciudad natal de los Schirach, pero se sentían ajenos a ella. El padre de Baldur fue despedido como director del Teatro de la Corte de Weimar, redenominado Teatro Nacional. Cualquiera que condenara el presente era bienvenido en los de los Schirach. Este predicador viajero que se proclamaba a sí mismo un salvador, fue introducido en la casa por el joven Baldur. La impronta militante de Hitler impresionó de tal modo al inseguro joven que en su cuarto del altillo le dedicó una lírica canción de amor. Yo era como una hoja flotando libre. Ahora tú eres mi hogar y mi árbol. En ti creo, tú eres la nación. En ella creo, porque tú eres su hijo. La nueva figura paterna, un agitador que sabía cómo adular a las personas. Sé que cuando ustedes crezcan, mis queridos niños y niñas, recordarán con orgullo y alegría y dirán: cuando nació una nueva Alemania, nosotros éramos solo niños y niñas, pero apoyamos la causa de esa Alemania. Estas nociones no le llegaron a Schirach con la leche de su madre. Ella era norteamericana, su idioma natal, el inglés. En un viaje al Nuevo Mundo, él se vio enfrentado con una elección. A mi madre le habría gustado que me quedase en Norteamérica a trabajar en el banco de mi tío abuelo, o tal vez dedicarme a la política. Pero yo frustré sus planes y volví a casa. Hogar de la luz que lo guiaría en su futura carrera. Estás estudiando conmigo, decretó Hitler. Él no necesitaba un académico graduado, sino un líder de estudiantes que pudiera reunirlos bajo la esvástica. El hijo del patricio se unió al partido como soldado raso. Su capacidad para la propaganda lo llevó a un lugar prominente. En 1931, el joven de 24 años fue nombrado líder de la juventud del Reich y puesto al mando de la generación ascendente del partido. Era su ambición hacer eficiente a la juventud. Pero su mentor era escéptico. No veía la utilidad de los adolescentes. Ellos no podían votar y era difícil mantenerlos en línea. Schirach tenía un punto de vista diferente. Con celo de misionero, el líder de la juventud emprendió la tarea del reclutamiento. Se iluminaba con una verdadera expresión de placer. Decía: miren a esos niños marchando. Es maravilloso. Debes tener grupos como ese. Debes hacer hombres de esos afeminados. Este club político de niños exploradores, unidos solamente por el nombre de Hitler, todavía no descollaba. Pero Schirach
Creía que la juventud hitleriana sería su senda hacia el poder. Las cosas se veían también mejor en su vida privada. Un primer hogar en los Alpes como regalo de bodas. Ahora, el joven recién casado pertenecía al círculo íntimo de los aduladores de su maestro. La esposa de von Schirach, Henriette, era hija del fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, que transformaba en íconos las poses del seductor. Igual que su modelo, el líder de la juventud practicaba las herramientas de la demagogia. En su oficina trabajaba en la redacción de un discurso para ser pronunciado ante toda la juventud. Escribía: "No nos despojarán del Führer". No permitiremos que nos roben las ideas ni que nos despojen de nuestro Führer. Era su idea reunir a todo miembro disponible de la juventud hitleriana en Potsdam en 1932. Orgullosamente el discípulo hacía alarde de su obra ante el maestro. Quería impresionarlo con una fuerza de 70.000 partidarios y un fuerte discurso. Creo en la indomable fuerza del nacionalsocialismo que destruye todo lo que le obstruye el paso. Las amenazas se transformaron en hechos cuando las tropas de Hitler mandaban en las calles. Cualquiera que se rehusara a acompañarlos sería perseguido o coaccionado a la lealtad. Schirach quería la supremacía también para su infantería, con terror, tácticas y tretas. En sus esfuerzos por reforzar la voluntad del Führer por el bien de Alemania, la juventud hitleriana ha incorporado una variedad de clubes a una asociación unificada. Para esto tenía sus cómplices, el obispo del Reich. Müller, leal a Hitler, entregó voluntariamente a la juventud evangelista. Nuestras negociaciones están siendo conducidas en su espíritu de confianza y de camaradería. Estoy seguro de que la incorporación de la juventud evangélica a la juventud hitleriana tendrá lugar en el mismo espíritu. Toda otra asociación de jóvenes tuvo también que ceder a la codicia de Schirach por el poder. Sus rasgos más atractivos fueron copiados por la juventud hitleriana para su propio repertorio de tácticas seductoras. Lo que me fascinaba y que realmente me gustaba eran las marchas con banderas, tambores y fanfarrias. También me gustaban las reuniones, sobre todo aquellas en las que se cantaba. La camaradería era fantástica. Nos ayudábamos unos a otros. Cuando se lo conté a mis compañeros de la escuela, dijeron: "Nos uniremos también". El uniforme era una gran atracción. En aquellos días los uniformes eran muy populares y para los jóvenes obtener uno era un seguro incentivo. Creo que los campamentos y el cantar juntos, las caminatas, las marchas y el uniforme sobre todo, ejercían tan fuerte atracción que aunque alguien pensara esto no es del todo kosher, él o ella se inscribían igual porque era imposible que una persona joven advirtiera las reales dimensiones de lo que estaba sucediendo. Los seguidores más jóvenes, bajo la dirección de Schirach, aprendieron a marcar el paso, a pensar igual, a ser los precursores de una sociedad plenamente nazificada. Les gustaba tomar parte porque los hacía sentirse importantes. Ustedes serán el futuro de Alemania porque serán Alemania. Serán nuestra nación. No serán nuestra esperanza.
Deben ser la realización de todo lo que esperamos. Por supuesto que impresiona a los jóvenes que se les diga que son el futuro y que son vitales. Y que sus mayores, de todos modos, un día se irán. Soy uno de ustedes, decía Schirach, aunque prefería un hotel a una carpa. El versificador entusiasmado por la noble e independiente juventud. ¿Sabía él que su engañoso punto de vista disfrazaba otro propósito? Los muchachos de Schirach debían ser duros, osados y probarse a sí mismos en constantes competencias. Cualquier cosa que hicieran en sus ratos de ocio no debía alejarse de la juventud hitleriana. Lo mismo para las niñas. En la Liga de Jóvenes Alemanas ellas ensayaban sus papeles y aprendían qué se esperaba de ellas. Las jóvenes alemanas se casan con chicos alemanes. Teníamos que ser arios, de otro modo no estaba bien. Teníamos que fundar una familia y tener 2 o 3 hijos o 4 para recibir la cruz de la maternidad. Eso era lo que nos decían. Era su deber, dijo el líder de la juventud, igualar el ideal masculino de belleza. Ellas también debían adecuarse a la armonía del Estado. Schirach había encontrado su meta. En el Reich de Hitler, nada estaba tan controlado por el gobierno como la juventud. Mi Führer, le presento la reunión de jóvenes más grande del mundo. Le informo el ingreso voluntario de 917.445 jóvenes el 20 de abril de este año. Von Schirach decía siempre que era voluntario y nadie estaba forzado a unirse. Pero no era exactamente así. Un niño que no quisiera unirse hubiese sido excluido. Hubiese estado en desventaja cuando eligiera una escuela o una carrera. Se ejercía presión para poder decir, todos están en la juventud hitleriana. En mi caso, el argumento era que no podía dar mis exámenes si no me incorporaba. El gran discípulo hitleriano no dejaba dudas acerca del destinatario de esta ofrenda de millones de jóvenes. Aunque es su deseo que me autodenomine el Führer de la juventud alemana, sé que soy apenas el depositario. Mi único deseo es ser el instrumento con el que la más grande Alemania moldea a los jóvenes. El Führer estaba en todas partes. Su imagen pendía en todas partes. Él había salvado a Alemania de toda suerte de cosas, y nosotros éramos parte de ello. Éramos la Jungvolk en la juventud hitleriana, una religión sustituta. Lo único que faltaba eran las plegarias. Pero había una plegaria que yo solía decir en esos días. Había una plegaria nazi. Señor, protege con mano fuerte a nuestro pueblo y a la madre patria. Que el sendero del Führer se ilumine por tu bondad y piedad. Tenía su lado religioso. Con la religión viene el ritual. No lejos de Danzig, el Marienburg es el lugar sagrado de adoración mítica germana. Año tras año, el escenario de un espectáculo de ceremonial. Detrás de sus paredes medievales, los novicios de la juventud hitleriana juraban ceremoniosamente. Banderas, llamas, fanfarrias producían la estremecida atmósfera de un orden bajo juramento. El hijo del director teatral sabía cómo escenificar ceremonias que inspirasen reverencia.
Juventud para el Führer es el eslogan de la juventud hitleriana. Y hoy, como en otros años, estamos enrolando a nuestros niños de 10 años para el servicio bajo la bandera de Adolf Hitler. Alemania necesita especialmente a los niños más pequeños. En la gran camaradería de los jóvenes, nuestros niños y niñas de 10 años de edad deben aprender a subyugar su voluntad a la juventud de la comunidad y de sus líderes. Esta regla era la piedra angular del programa de entrenamiento de Schirach. El edificio de la Juventud Nacional Socialista está construido sobre los cimientos de la disciplina y de la obediencia. Por lo tanto, un miembro de la juventud hitleriana aceptará sin cuestionamiento las órdenes de su Führer, aun cuando estén dictadas contra sí mismo. Nada es posible a menos que uno emita órdenes que los demás deban obedecer siempre, comenzando en la cima y terminando en la misma base. La meta era forjar un grupo de personas que fuesen maleables, con las que los líderes pudiesen hacer lo que quisieran y utilizar como lo desearan. Es decir, trataban de formar una nación obediente. Nosotros los pilotos arriesgamos la vida. Debemos ser capaces de confiar ciegamente uno en el otro. Cerdos son los que piensan en sí mismos y cuestionan las órdenes en lugar de llevarlas a cabo. No son buenos para nosotros. Las órdenes eran sagradas. No debíamos pensar en ellas, sino cumplirlas. Incluso agregaría que cuando oigo que alguien toma parte en tiroteos, me digo a mí mismo: Willy, podrías haber llegado a oficial y haber entrado en combate. Entonces podrías haber recibido órdenes de hacer lo mismo. Hoy, en retrospectiva, diría: sería terrible que hubiese hecho eso, pero probablemente hubiese cumplido esas órdenes. Eso es lo que nos enseñaron durante todos esos años. Este hombre cosechó los frutos de ese entrenamiento. Himmler, el jefe de las SS, contaba con la juventud como escuela preparatoria para su orden negra. Hizo un pacto con Schirach. Las formaciones de la muerte podían reclutar directamente en las patrullas de la juventud hitleriana. Los muchachos consideraban un gran honor el ascenso a la tropa de élite de Himmler. No obstante, sus uniformes negros eran entrenados para ser verdugos voluntarios con terribles consecuencias. Miembros de la juventud hitleriana fueron asignados a la SS como guardias en el campo de concentración de Auschwitz. Esos dos muchachos eran los peores asesinos en el transporte en que yo estaba. Fueron a la parte de atrás con sus ametralladoras y dijeron: cualquiera que se retrase será fusilado. Y le disparaban a la gente que se retrasaba en gran número. ¿Quién los educó en ese espíritu? ¿Quién quitó las barreras en contra de la matanza de judíos? Para que ellos sean tan despreciados, para que todo el mundo los odie. ¿Quién lo hizo? Baldur von Schirach. ¿Trató de detenerlo? Schirach era abiertamente antisemita, pero la fuerza bruta repugnaba al hombre culto. Describí los acontecimientos del 9 y 10 de noviembre como una desgracia cultural. Y también hablé de una acción criminal. Pero eso no podía exorcizar el mal que él había ayudado a conjurar. Fuego, una palabra de eterno valor para una raza. Para nosotros había solo una raza ideal. Era la raza germánica. Todos no nos veíamos como teutones. Yo no era rubio, pero la raza germánica era la raza líder. Los judíos eran siempre representados como feos, repulsivos y subhumanos. El judaísmo es criminalidad.
Los jóvenes fueron barridos dentro de la corriente del antisemitismo. Todos los dichos antisemitas y los prejuicios acerca de los judíos bastardos dejaron su marca en la juventud hitleriana. Schirach no podría haberlo evitado aunque lo hubiese deseado. Las semillas estaban madurando también en otro campo. Lo que comenzó como una aventura en los campos de vacaciones y sesiones de entrenamiento de la juventud daría frutos más tarde cuando el juego se volviera serio. Teníamos algún entrenamiento básico. Los muchachos que se unían a la infantería habían hecho entrenamiento de campo. Sabían cómo cavar una cueva de zorro estando tendidos, para poder ponerse a cubierto si estuvieran bajo fuego de metralla. Ellos lo practicaban en la juventud hitleriana. Se les enseñaba todo lo que un futuro soldado necesitaba saber. Aptitud para el servicio militar, el eslogan que su líder de la juventud imprimía en ellos. Él en persona vigilaba el aprendizaje. Entonces llevábamos a cabo un ejercicio. Von Schirach permanecía en la cima de una colina con sus líderes regionales y nos observaba a través de binoculares. Se nos daba la tarea de abrirnos camino colina arriba sin ser advertidos, sobre nuestros estómagos. Era muy excitante. Después él llamaba a un interrogatorio de maniobra. Igual que los verdaderos soldados. La gracia celestial nos dio al Führer. Prometemos a Hitler lealtad hasta la tumba, decía el coro. Parte de la doctrina aprendida en la juventud era el culto al martirio. La muerte del joven Herbert Norkus, que se atribuyó a los comunistas, adquirió el carácter de leyenda bajo Schirach. La fuerza seductora de la pantalla grande. Mira, hijo, tengo que decir... Dijiste que en la juventud hitleriana eran soldados. Sí, lo hice. ¿No eras tu oficial? Sí. ¿Hacías que los soldados detuvieran el avance cuando había disparos? ¿Lo hacías? Adolf Hitler, estamos listos como siempre para luchar por usted hasta el final. No hay ningún miembro de la juventud hitleriana bajo el sol que no esté preparado para morir. Pero solo en un filme se puede morir tan heroicamente, con el himno de Schirach en los labios. Nuestra bandera está ondeando ante nosotros. Él era un brillante ejemplo para nosotros. Quetz o Herbert Norkus estaba preparado para hacer el sacrificio final. Estaba preparado para morir por su amado Führer. Todo el asunto tenía un cierto aspecto místico. La bandera nos seguía a la eternidad. Sí, la bandera es más que la muerte. La bandera se alzaba más alta que la muerte. Era un llamado a los jóvenes para que se sacrificaran. ¿Puede haber un crimen más grande que ese? Era un llamado hecho a niños de 12 o 13 años. La práctica juvenil hace al maestro. Siendo ese el propósito de este entrenamiento para la defensa, ¿podría esto haber escapado al líder de la juventud? La idea de entrenar a los jóvenes para una guerra me parecía ridícula en esos días, pero naturalmente, en una etapa posterior, en el desarrollo del movimiento de la juventud, vi la necesidad de capacitar a estos jóvenes para defenderse. De acuerdo con el dicho, si quieres paz, ármate para la guerra. La idea de atacar a otras naciones nunca entró en mi cabeza.
Con la invasión de Polonia, los juegos de guerra se jugaban de verdad. Casi todos los líderes de la juventud cambiaron sus uniformes por el gris de la ropa de campaña. El club de Schirach proveía entusiastas reclutas para la Wehrmacht. Ellos quieren algún día portar armas por la nación. Las semillas de la glorificación militar ahora daban sus frutos. Como líderes de la juventud hitleriana, mis amigos se sentían predestinados, o supongo que impetuosamente o precipitadamente, se adelantaron al ataque y resultaron muertos en gran número. Era estremecedor. Las personas que habían estado muy cerca de nosotros estuvieron en el campo durante 4, 6 u 8 semanas. Entonces llegaron las noticias de su muerte. Juramos a Hitler lealtad hasta la tumba. Toda Alemania cree en ustedes. Cualquiera que muera en sus filas, solamente muere para volverse inmortal. Y continúa la marcha coral. Los jóvenes portan ondeantes banderas, las banderas de la nueva era. Las llevan orgullosamente a la victoria. Ningún sendero es muy empinado o muy alejado. Los huecos creados por la guerra tenían que ser cubiertos por jóvenes. Los jóvenes de la juventud estaban también en el frente local. Él también sentía una obligación y se hizo tomar una fotografía. Para no quedar como último líder de la juventud hitleriana sin uniforme del ejército, se ofreció como voluntario, naturalmente con sus propias habitaciones privadas y su oficial de entrenamiento. Ahora podría adquirir de primera mano la tan alabada experiencia en la línea del frente. Su bautismo de fuego vino con la guerra contra Francia, pero después de 2 meses solo había ascendido a segundo teniente. Hitler llamó a su protegido al cuartel central. A los ojos del dictador, Schirach había crecido demasiado para el uniforme de la juventud hitleriana. Schirach, tengo una nueva tarea para ti. Ella incluye ayudar a Viena a salir de una embarazosa situación e incorporarla nuevamente al Reich. Gobernador de Hitler en Viena. Una tarea que apelaba al amor de Schirach por el arte y por el poder. Los compatriotas de Hitler, no obstante, saludaron al victorioso con entusiasmo. Pero la despiadada política de poder de sus enviados causaba creciente amargura en Viena. Se suponía que Schirach debía calmar las turbulentas aguas. Al principio, los vieneses estuvieron muy contentos de que estuviese allí porque su predecesor, el Galo Bürkel, conocido en Viena como el Wehrleiter Jockel, estaba a menudo ebrio y era brutal y aburrido. A los vieneses no les agradaba en absoluto y esperaban que Schirach trajera a Viena un gobierno más moderado. Nuevo comienzo en el principesco esplendor de una nueva oficina. Viena comienza nuevamente a brillar. Y cualquiera que quiera esta ciudad, ya sea que haya nacido en ella o no, puede con derecho
sentirse pleno de una nueva sensación de orgullo. Y desplegarla con magnificencia, por supuesto. Con Chirac se tenía la sensación de que él quería solazarse en la magia de Viena y se involucraba en su intensa vida cultural. Siempre quería relacionarse con artistas. A este respecto, era ciertamente superior a muchos otros oficiales Gauleiters y Führers nazis. La libertad artística prometida por el gobernador de Hitler parecía prometer también facilidades políticas. Entonces llegó Schirach, precedido por su reputación de hombre culto, un intelectual interesado en las artes. De algún modo los judíos tenían la idea de que todo no podía ser tan malo si él estaba allí. Pero, por supuesto, eso era completamente erróneo. Mientras bajo el gobierno de Schirach la vida cultural de la ciudad sobre el Danubio volvía a florecer, desde 1941 los trenes de deportación rodaban hacia el este con espectral eficiencia. 60.000 judíos vieneses fueron deportados a los campos de muerte en el período de servicio de Schirach. Un amigo fue deportado a Polonia con sus padres en 1941. Sus padres resultaron muertos, pero él escapó y regresó a Viena ilegalmente. Y me dijo, cuando vengan por ti, escóndete. Te matarán, te asesinarán. Mataron a mis padres. Yo no le creí. No le creí. Era increíble. ¿Tampoco sospechaba nada? ¿Era él indiferente o impotente en cuanto al destino de los judíos deportados? Schirach también miraba para otro lado. No se daba cuenta de la magnitud del hecho, pero básicamente el arte y los artistas le importaban mucho más que cualquier noción antisemita. ¿O estaba Schirach compitiendo contra los demás secuaces para mostrar su celo en todo? No hay ninguna tarea del Reich Que Viena no pueda llevar a cabo de manera ejemplar. Esto concernía a Baldur von Schirach. Viena debía estar libre de judíos. Hitler había llamado a Viena una perla. Schirach dijo que quería proveer el engarce en su discurso del 13 de marzo. Quería dar al Führer esta perla libre de judíos solo por complacerlo. Simplemente Schirach justificaba lo injustificable. A veces la gente me dice, ¿cómo puede usted enviar a Herr Israel Löwenstein al gueto en el este? Para un hombre que ha comprado más de 100 libros alemanes y debería ser calificado como un sostén de la civilización germana, es un castigo terrible. A esto debo responder. Para mí no sería castigo ser deportado de un país ajeno para vivir en otro lugar con compatriotas alemanes en una comunidad puramente germana. Haría todo lo que estuviese en mi poder para subir a un transporte. ¿Ingenuidad o cinismo? ¿El influyente gobernador realmente solo podía observar impotente mientras las personas eran deportadas en masa? ¿El confidente de Hitler no sabía de los planes de exterminio como siempre sostenía?
Los documentos recientemente descubiertos echaron una luz levemente distinta sobre su papel. En octubre de 1940, Schirach se quejó a Hitler. Él todavía tenía más de 50.000 judíos en Viena que tenían que ser quitados de sus manos. Marzo del 41. El gobernador exigió a Himmler que recomenzara inmediatamente las deportaciones que habían sido brevemente suspendidas. Diciembre de 1941. Hitler reveló sus planes de exterminar a los judíos de Europa, a todos los jefes y Reichsleiters. Sus hombres supieron entonces lo que en público Hitler solamente osaba insinuar. Nos damos cuenta de que esta guerra solo puede terminar con el pueblo alemán exterminado o con la desaparición de los judíos en Europa. En junio de 1942, Schirach anunció en su desfile del Frente Laboral: Para el otoño estaremos celebrando el Festival de una Viena libre de judíos. Durante los 50 años hasta 1933, decenas de miles de judíos de Galicia, Polonia, vinieron a Viena. Ellos casi transformaron a Viena en la más sucia y más sórdida de las ciudades capitales. La Administración Nacional Socialista, bajo el gobierno de Baldur von Schirach, ha logrado hacer de Viena nuevamente una ciudad alemana. Todas las posiciones clave han sido limpiadas de judíos. Están limpias y están florecientes. Lo que eso significaba, solo muy pocos de los 180.000 judíos de Viena sobrevivieron para contarlo. Había 2.500 de nosotros. Tuvimos que alinearnos de a 5. Tuvimos que caminar hasta uno de los hombres de la SS. Él solo nos indicaba izquierda, derecha, izquierda, derecha. No sabíamos lo que eso significaba. Mi hermano fue hacia la izquierda y yo hacia la derecha. De los 2.500 quedaron 500. Y todos eran mayores de 16 años y menores de 50. A la media hora, todos los demás estaban muertos. Cuando era demasiado tarde, el Guleit descubrió escrúpulos. El recorrido familiar al Berghof de su anterior ídolo había perdido su encanto. Gradualmente en Schirach creció la sospecha de que estaba sirviendo a un hombre loco y no osaba decir lo que pensaba. Pero su esposa, que había conocido a Hitler desde niña, trató de apelar a la conciencia del dictador. En 1943, ella visitó a una amiga en Ámsterdam. Volviendo a su hotel de noche, oyó gritos. Mujeres y niños judíos estaban siendo llevados y eso la impresionó profundamente. Los oficiales alemanes me dijeron: cuando vea usted a Hitler, dígale que lo que está haciendo en Holanda es una locura. Hemos hecho enemigos de los holandeses. Nos estamos comportando mal encerrando a la gente. Yo estaba horrorizada, no lo sabía, y dije: he visto que estamos haciendo cosas terribles y los soldados están avergonzados. Entonces, hubo una pelea terrible. El Führer se puso de pie y dijo algo como: estúpido sentimentalismo, o no interfiere en cosas que no comprende. Luego se retiró y la velada terminó. La señora von Schirach nunca volvió a ser invitada a Berghof. Su esposo perdió el favor de su anterior mentor. Alentado por los rivales de Schirach, el dictador retiró su confianza en el vacilante gobernador, pero no lo despidió. Solamente la sombría condición de la guerra evitó la revocación de Schirach. El líder de la juventud tenía que permanecer como ídolo para toda una generación. En todos los frentes, los jóvenes tenían que arriesgar sus vidas por un Reich que estaba destinado a la destrucción.
Jóvenes listos para el sacrificio, apenas tapahuecos. Voluntarios de la juventud hitleriana completando un entrenamiento premilitar. Algunos antiguos miembros de la juventud hitleriana se han ofrecido como voluntarios para el servicio en las Waffen-SS. Hacia el final, se formó la división Juventud Hitleriana. Eran jóvenes de solo 16 o 17 años que habían tenido muy poco entrenamiento militar. Estos niños se dejaron matar en sus cuevas de zorro. No sabían que la guerra ya se había perdido. Se sacrificaron por nada. Finalmente, incluso los más jóvenes cayeron. Ilusiones, no sabían de otra cosa. Adelante a la victoria. Teníamos miedo de llegar demasiado tarde. Nos preocupaba el no poder llegar. Creíamos que la guerra podría terminar antes de que llegásemos de allí. Estábamos tan ansiosos. Su entusiasmo estaba encendido por una solemnidad que desafiaba a la realidad. Todo lo que podíamos hacer era mirar al frente y luchar honorablemente hasta el final. El protegido de Schirach terminó lo que su predecesor había comenzado. El espíritu de estos jóvenes voluntarios se verá reflejado en la moral en el campo de batalla. Nuestra bandera flamea ante nosotros, dice la canción. Nuestra bandera es la nueva era y la bandera nos guía a la eternidad. Sí, la bandera es más que la muerte. Me lastima pensar que todos nuestros ideales fueron aplastados. Me enoja que fuésemos usados en una situación sin esperanzas, solo para extender la vida de Hitler un par de días más. Me vuelvo con particular confianza hacia la juventud alemana. Un pueblo no puede hacer otra cosa que enviar a todos aquellos con capacidad de combatir y hacer sacrificios. En la batalla por Berlín, las últimas reservas eran niños. No sabía cómo fueron usados los niños en Berlín. No tuve influencia sobre ello, pero en retrospectiva, no puedo comprender cómo puede mandarse a los jóvenes a la guerra. No creo que pueda justificarse biológicamente. Charla barata de un educador que constantemente había predicado ante los niños el espíritu de sacrificio y la prontitud para morir. Viena, la línea del frente. Aquí, Schirach todavía tenía alguna influencia. Schirach apeló a la población local, particularmente a los jóvenes, y les pidió que protegieran y defendieran a Viena, la perla del más grande Reich alemán. Envió gente a las colinas al este de Viena, donde muchos de ellos murieron en una batalla absolutamente fútil. Tenían algunos lanzacohetes contra el ejército rojo. Pueden imaginarse con qué rapidez terminó todo. El avance soviético no podía ser detenido. Hacia el final no se atrevió a acatar las órdenes de Hitler de resistir hasta el fin. Cuando Viena no pudo ya sostenerse, dejó su último puesto de comando en el sótano de Hofburg y buscó refugio en la idílica campiña tirolesa. En esta casa, Schirach pasó a la clandestinidad como el escritor de crímenes Richard Falk, hasta que los aliados lo arrestaron. Nuremberg, la destruida ciudad culta de los nazis. Ahora los triunfadores estaban sentados aquí para juzgar. Baldur von Schirach compartía el banquillo con los demás secuaces que siempre lo relegaban a la segunda fila. Como ellos, él rechazaba el tribunal de los triunfadores. Me declaro inocente de los cargos hechos en mi contra.
Pero cuando en la corte las imágenes del horror silenciaron toda excusa, Schirach finalmente se resignó a una admisión de culpa. Soy culpable por haber entrenado a los jóvenes para un hombre que asesinó a millones. Creía en ese hombre. Eso es todo lo que puedo decir en mi defensa. Ellos también habían creído. Habían entregado su juventud. Muchos dieron sus vidas. Y todos su inocencia. ¿Culpables? No. Estos jóvenes jamás fueron realmente culpables. Fueron hechos culpables por las decisiones de sus padres o de sus líderes, de Baldur von Schirach. 20 años en Spandau, expiación por sancionar la deportación de los judíos. Pero la culpa que él había admitido permanecía sin castigo, el abuso de toda una generación.